Volvemos a TVU Noticias Tarde, este lunes 8 de mayo. Avanza, ¿cierto?, este 2023 y, bueno, bastantes temas relacionados a la educación han marcado lamentablemente las noticias y harto involucra a las personas que trabajan día a día, ¿cierto?, con las y los estudiantes de Chile. Para ello nos encontramos en el estudio con Mario Aguilar, director nacional del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile. Mario, muchas gracias por estar acá en TVU Noticias. Muchas gracias por la invitación. Soy presidente regional metropolitano, ese es mi Presidente cargo. regional metropolitano, perfecto. Ahí corregimos entonces en el cargo igual para el generador de caracteres. Mario, bueno, han sido años complejos en el ámbito educacional. La semana pasada la Organización Mundial de la Salud declaraba el fin de la emergencia internacional por la pandemia del COVID-19, algo que cambió mucho la colegiatura, los profesores, su manera de trabajar y al volver claramente a la presencialidad, lamentablemente nos encontramos con mismos desafíos, problemas, inquietudes, preocupaciones de las comunidades educativas desde muchos años atrás. Sin ir más lejos, ayer se cayó un techo en un local de votación, algo que también es un reflejo de cómo es nuestra educación pública en Chile. ¿Cómo ha estado el Colegio de Profesores? ¿Cómo han estado los profesores y profesoras en Chile? Hay bastantes temas que tocar, pero ¿en qué proyección están trabajando actualmente, Mario? Sí, mire, usted creo que hace una caracterización de una situación bastante crítica que hay en la educación chilena, que la pandemia agudizó y la pandemia de alguna manera puso absolutamente al desnudo, pero que son muchos de esos problemas vienen desde tiempo. Nosotros hemos venido denunciando las graves dificultades de la educación pública. El año 2019, sin ir más lejos, tuvimos una larga movilización de más de 50 días, precisamente poniendo el centro en las tremendas carencias de la educación pública. Y claro, después vino la pandemia. Yo lo defino la pandemia como la mayor crisis de la historia de la educación chilena, de la historia. Porque nunca, ni para golpes de Estado, ni para guerras civiles, ni para catástrofes naturales tremendas como los terremotos u otras, los colegios estuvieron cerrados 1 año y medio. Y eso fue lo que la pandemia nos obligó. Y por supuesto eso tiene un impacto grande, a pesar del esfuerzo tremendo que hicimos, porque hubo un tremendo esfuerzo de mis colegas, profesores y profesoras, por mantener el funcionamiento a distancia. Mire, yo ando ahora en Santa Juana, precisamente entregando una ayuda por el tema de los incendios de la escuela, en la escuela Colico Bajo. Y la conectividad, por ejemplo, en la comuna, estábamos en la municipalidad con la alcaldesa y había mala conectividad a internet. O sea, imagínense, si la municipalidad, la máxima autoridad comunal, no tiene buena conectividad a internet, ¿qué espera usted para las zonas rurales? Y esos son problemas que persisten. Pero además la pandemia agudizó fuertemente, duramente, todo el tema de convivencia, de salud mental, que ya eran problemas que se estaban presentando. Nosotros ya lo habíamos reportado, ya lo habíamos denunciado, cómo aumentaban las agresiones a docentes, las agresiones entre estudiantes, la mala convivencia con apoderados muchas veces. Y eso se agudizó y el retorno a clase ha sido muy complejo. Y yo diría que hoy día hay un gravísimo problema en esa esfera al interior. Yo diría que hoy día el principal problema tiene que ver con la seguridad, con la convivencia y con la violencia. La violencia que está en la sociedad y entra a las escuelas hoy día, ya no se puede contener esa violencia. Y yo se lo digo así con toda franqueza y un poco crudo a lo mejor, pero mis colegas están realmente agobiados porque muchas veces se sienten solos, enfrentando situaciones extremadamente complejas sin los recursos, sin las condiciones adecuadas para eso. Sí, acá en Televisión de la Universidad de Concepción hemos atendido la realidad y el llamado de varias comunidades educativas, en San Pedro de la Paz, en Talcahuano, en Tumbes, también escuelas que lamentablemente en la región del Biobío en su momento fueron escuelas modulares transitorias después del terremoto del 2010 y aún lamentablemente no han sido reparadas. Luego de todo este ambiente, ¿cuál es el actual trabajo que se realiza con un gobierno de características más abiertas a la educación que los pasados gobiernos que ha tenido el Estado chileno y que, Mario, tú como representante de los profesores y profesoras en Chile, han dejado claro que hay varias puertas que están cerradas? Claro, mire, nosotros pasamos de un gobierno como el anterior donde la relación con el Ministerio de Educación era muy difícil, era muy compleja porque había claramente una percepción muy distinta del problema educacional.
Durante el gobierno anterior yo diría que la educación pública fue literalmente abandonada. Se implementó un nuevo sistema con mucha desidia, problemas graves en los colegios que usted mismo reportó, techos que se caían, plagas de ratones, colegios sin calefacción en el sur de Chile con temperaturas cercanas a 0 grados, baños insalubres. Son situaciones que lamentablemente son muy recurrentes. También en el sistema particular subvencionado muchas veces hay problemas de ese tipo, se conocen menos, se destapan menos, pero también existen. Y con este gobierno la relación en el sentido de vínculo es más fluida, hay más acceso a poder conversar, pero nosotros sí ya hemos levantado la voz respecto a que nos parece que va muy lento. Ya se cumplió un año de gobierno y no se avanzó mucho, no se avanzó en algo tan significativo, se demoran decisiones. Hay compromisos pendientes que no se han cumplido, el pago de la deuda histórica, que es un compromiso del presidente Boris y que lo ha reiterado, pero en términos prácticos todavía no hay un proyecto de ley que se iba a enviar en diciembre del año pasado. Entonces, desde el punto de vista retórico, hay una mayor cercanía en el discurso de la autoridad, teóricamente una comprensión de las posturas que el profesorado tiene, teóricamente una prioridad por la educación pública, pero en términos prácticos estamos lejos de que eso se haya implementado y en ese sentido yo sostengo que nosotros como gremio tenemos que ser siempre autónomos y aplaudir a un gobierno cuando hace algo bueno, pero también cuestionarlo cuando no hace algo bueno y nosotros no podemos alinearnos con un gobierno en particular, aunque se pueda sentir cierta cercanía. Y eso es lo que por lo menos en el regional metropolitano, que es el que me toca dirigir hoy día a mí, yo fui presidente nacional, pero hoy día ejerzo ese cargo, yo quiero recalcar mucho y hemos recalcado mucho este tema de la autonomía y de no andar con tanto abrazo con la autoridad ni tanta cercanía, sino que más bien nuestro rol, nuestro papel es exigir y develar los problemas. Y eso es lo que hemos querido hacer y es por eso que no escondemos los problemas, no nos parece que sea el camino correcto, los problemas más bien hay que evidenciarlos y ponerlos en la palestra. Sí, bueno, si algo sabe la historia chilena es que los problemas alcanzan muy rápido y es por eso esta política de prevención, más que suplir e ir al auxilio, claramente. Y claro, ha pasado un cuarto de gobierno y claro, se establecen ciertas relaciones, se establecen ciertos puntos, pero el trabajo práctico lamentablemente sigue siendo la misma tónica del Estado, del aparato estatal chileno. Mario, tú puntualizabas la visita a Santa Juana. Muchas de las escuelas modulares del terremoto del 2010 se quemaron en Santa Juana. Puntualizando, si nos detenemos en eso, ¿cuál es la realidad de la educación en Santa Juana? Lo que has podido ver, conversar con las comunidades educativas y claramente también con profesoras y profesores. Mire, qué buena su pregunta, se lo agradezco porque yo creo que es importante, porque noticiosamente los incendios ya pasaron. Como que de alguna manera ya no es noticia, por lo menos a nivel nacional, ya otras noticias ocupan el espacio, pero fíjese que la alcaldesa nos contaba, que nos reunimos con ella largo, que la reconstrucción apenas ha cubierto el 30% de lo que desapareció, casa, edificio y escuela. Solo el 30%. Es decir, menos de un tercio, y sin embargo ya no es noticia, y pareciera que ya no se necesita tanta ayuda. Nosotros llegamos con ayuda que recolectamos o conseguimos en la región, en apoyo de nuestros colegas, y fuimos a apoyar la escuela de Colico Bajo, que es una escuela que desapareció completa. Entonces, y claro, son 7 estudiantes lo que tiene esa escuela, porque es una escuela rural muy pequeñita. Pero esos 7 estudiantes tienen derecho a la educación y tienen derecho a condiciones dignas. ¿Sabe dónde están funcionando? En una casa que prestó una vecina. Una vecina, fíjese, además el caso humanamente es bien maravilloso. Una vecina que trabaja de asesora del hogar en Santiago, se había construido su casa, quería venir ya a jubilarse y venirse a su casa. Claro. Y postergó su jubilación para prestar su casa para que sirviera como escuela. Yo encuentro que es un gesto de una generosidad tremendo. Impresionante. Que las comunidades tienen, pero a veces el Estado sigue llegando tarde o los privados siguen a veces ausentes de estos problemas. Nosotros llevamos una impresora, material deportivo, material para los niños, tablet para los niños, que fue lo que logramos recuperar y muy agradecido. Pero hay muchísima carencia. Y fíjese la peor noticia, y aquí un llamado a la Autoridad Regional de Educación y que nosotros también lo vamos a hacer presente a nivel nacional. Esa escuela la quieren cerrar. El Ministerio señaló que no la querían reconstruir y querían más bien llevar los niños a otra escuela, y esa nunca es una buena solución. Porque cuando usted cierra una escuela rural, aunque sea pequeñita, de alguna manera esa comunidad empieza a morir.
porque la escuela rural es como el centro, ahí no solamente funciona la educación, funcionan los centros de vecinos, los clubes deportivos hacen sus reuniones, la comunidad gira en torno a la escuela. Cerrar una escuela rural es un grave daño a las comunidades y yo hago un llamado a que la escuela Colico Bajo la podamos defender. Digo, nosotros como profesores, pero las autoridades tienen que hacer su parte y destinar los recursos para que esa escuela sea reconstruida. No sirve la fusión no es una buena solución, finalmente la fusión hace desaparecer, produce un impacto muy grave, muy fuerte sobre una comunidad en específico. Sí, bueno, conocimos bien de cerca las realidades de la escuela rural en Patagual, estuvimos en el inicio de año, usted se recordará que lo postergaron por los incendios forestales, fue una semana después, y claramente el llamado o el miedo que tenían era perder la escuela, porque la escuela no es solamente el lugar donde los estudiantes o ciertos grupos de estudiantes más reducidos, porque son zonas rurales, van y están en su vida, no, hay una comunidad detrás, hay familias, trabajadores y trabajadoras que crean un ambiente y una cultura donde se retroalimentan de una manera muy positiva y claro, como comunicadores tenemos el deber de informar que estas realidades ocurren lamentablemente cuando hay negligencia tanto directa como indirectamente, tanto en planificaciones urbanas como en los permisos para ciertos tipos de trabajos y producciones. Mario, para finalizar este punto, que esperamos que las autoridades atiendan este llamado, ¿cuál es la predicción para el segundo semestre de profesores y profesores en torno, en realidad, a lo que hemos estado hablando? Bueno, nosotros esperamos y hemos iniciado ahora también una puesta en alerta, por decirlo así. Nosotros en la región metropolitana ya estamos haciendo acciones de movilización, juntándonos en asambleas, porque, mire, yo diría que la situación hoy día que se está viviendo en muchas comunidades escolares es de un alto estrés, un altísimo estrés. Hoy día ser profesor es una tarea muy, muy agobiante, no solo por las exigencias, nosotros entendemos y sabemos muy bien y asumimos el desafío de recuperar los aprendizajes, recuperar todo lo que la pandemia, ¿no es cierto?, el impacto negativo de la pandemia. En eso estamos muy comprometidos, pero cuando usted tiene serios problemas de convivencia, de salud mental, cuando usted tiene problemas de seguridad, hay lugares donde a los colegas los asaltan adentro del colegio. Ha pasado. Sí. Hay lugares donde se producen verdaderas riñas y batallas campales. No se puede trabajar de ese modo. No se puede pensar en que se van a recuperar aprendizaje donde no hay condiciones básicas de convivencia, donde usted tiene baños insalubres, donde usted tiene plagas de ratones o plagas de palomas que no se atienden, pasan meses sin que esos problemas sean resueltos. Entonces, nosotros queremos exigir a la autoridad, a las distintas autoridades, estamos hablando desde las autoridades centrales, Ministerio de Educación, a las autoridades de servicios locales o sostenedores municipales o sostenedores particulares subvencionados, que se hagan cargo de su responsabilidad. Y nosotros necesitamos que nos den las condiciones mínimas. Nadie está pidiendo lujos ni cosas extraordinarias, sino condiciones mínimas. Atender a los niños con necesidades educativas especiales, que claro, hay programas de inclusión que nosotros apoyamos, van en la dirección correcta esos programas de inclusión, pero a su vez tienen que a mis colegas docentes, a los colegios, dotarlos del apoyo profesional que eso requiere. Cuando usted tiene 7 niños con necesidades educativas especiales en la sala de clase, eso genera una condición compleja que también afecta o impacta sobre los otros restantes niños y muchas veces no se tiene el apoyo. Queda en teoría la inclusión cuando usted no tiene el apoyo profesional, el apoyo material adecuado. Entonces, hay mucho que corregir y mejorar en la educación chilena y el llamado a las autoridades. Nosotros estamos disponibles como profesores a hacer nuestra parte, pero las autoridades tienen que hacer la suya. Perfecto, ahí está el llamado. Mario Aguilar, presidente de las zonas metropolitanas del Colegio de Profesores y Profesoras de Chile. Gracias por haber estado acá en TV Noticias, dentro del marco, ¿cierto?, de una visita de entregas de, claramente, equipamiento mínimo para la educación de estudiantes de Colico Bajo, escuela que lamentablemente fue quemada por los incendios forestales de este 2023. Mario, muchas gracias por haber estado. Ya, gracias a ustedes por la invitación.